Caminos de luz en la oscuridad, un sendero que Ernesto dibuja. Labores que abrazan sin barreras, como estrellas en noches que alumbran. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Senderos de Inclusión, un espacio donde exploramos las diferentes rutas que nos llevan hacia una sociedad más justa, más igualitaria, donde no haya discriminación, donde exista la igualdad de oportunidades y por supuesto esta es una tribuna para promover las potencialidades y logros de las personas con discapacidad. En esta oportunidad vamos a estar abordando la situación actual de las personas con discapacidad en el contexto venezolano y por supuesto que los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad como tal en Venezuela y algunas propuestas que nos ofrezca nuestro invitado, que por supuesto es un venezolano con discapacidad, promotor y defensor de los derechos humanos, que ha tenido pues una amplia trayectoria en el activismo social a favor de la inclusión. Él es Edgar Alexander Araujo, a quien le damos la más cordial bienvenida, con todo respeto y el agradecimiento por acompañarnos en estos senderos de inclusión. Edgar, bienvenido. Bueno, muchos saludos a toda tu audiencia. De verdad que felicitaciones por este excelente programa, Senderos de Inclusión. Esos caminos, esas brechas que han abierto grandes líderes y lideresas de personas con discapacidad en el transcurrir del tiempo acá en Venezuela. Y bueno, para mí todo un honor poder conversar contigo también, Ernesto. Y bueno, estamos acá para atento a todas tus preguntas, a todo lo que quieras conocer, a todo lo que hemos hecho a nivel de colectivo dentro del Estado venezolano y bueno, totalmente a la orden para todos ustedes. Sí, esta entrevista, esta tertulia, forma parte de la serie Voces de la Inclusión en América Latina y tú eres una de esas voces que se proyectan desde Venezuela en medio de una situación tan compleja que se vive en el país, donde definitivamente nos ha tocado pues mantenernos de pie y seguir adelante, construyendo país y con el mayor optimismo, ¿no? Edgar, nos gustaría en principio que compartieras un poco de tu experiencia personal, lo que desees compartir, los desafíos principales que has podido vivir, enfrentar y has tenido que superar para consolidar todas las cosas que has podido lograr a lo largo de tu vida. Bueno, para quienes me conocen y ahora a los compañeros que me puedan estar escuchando y compañeras que me puedan estar escuchando, pues decirles que yo fui un joven que tuvo un accidente por inmersión, lo que se conoce popularmente como clavado en un río, en el pueblo donde viví y donde vivo actualmente también, que es el pueblo San Lázaro en el estado de Trujillo, y que pues era muy corta edad, tenía apenas 16 años cuando tuve el accidente, y que sin duda alguna es parte de la experiencia aprendida, que es lo que es la importancia de la prevención en los jóvenes. Y bueno, a mí me tocó asumir pues muy corta edad en el marco de la celebración de mi ingreso a la Fuerza Aérea, porque mi sueño era convertirme en un militar en la República Bolivariana de Venezuela. Desde muy pequeñito ese fue mi sueño y por el que trabajé y me preparé a lo largo de mi niñez y parte de mi adolescencia. Y bueno, al concretar el sueño dentro del ingreso de la escuela básica me fue a celebrar y bueno, lamentablemente
en algo que había hecho innumerables de veces, pues esta oportunidad pues lamentablemente trajo como consecuencia que tuviese una fractura en la cervical, C5, C6, C7, que pues me dejó con una cuadraplegia por el resto de mi vida. Y bueno, y en donde gracias al apoyo de mis padres, de mi familia y de un grupo selecto de amigos que se quedaron conmigo luchando, dándome ánimo, dándome fuerzas, pues me tocó enfrentar lo que es más importante de todo cuando se adquiere una discapacidad, en el caso de nosotros, que cuando es adquirida, que es la resignación en el sentido no pesimista, sino de la aceptación a entender que tenía que aprender a vivir con la discapacidad y seguir adelante. Y parte de ese proceso me lo dio fue mi familia y me apoyó especialmente de mi madre y de mi padre junto a mis hermanos. De verdad que ha sido un proceso donde al principio tuve mucho dolor, mucho sentimiento de culpa, pero que a medida que fue pasando el tiempo y entendiendo que tenía que seguir adelante, que no podía quedarme nada más haciéndome las preguntas del por qué me había pasado, del por qué Dios, todos esos sentimientos que se revolvieron en ese momento en un espíritu joven y con muchos sueños por delante, pues aprender a vivir con la discapacidad pues ha sido un paso a paso, un día a día, y donde gracias a Dios pues hoy en día puedo decir que los sueños se cumplen cuando hay constancia, cuando hay disciplina, cuando hay dedicación y sobre todo cuando hay pasión y amor a siempre querer ser útil. Y creo que de ahí fue que me agarré y junto a Dios he logrado, que es la importancia de que a pesar de que tenemos una discapacidad, romper con aquel paradigma de que no somos válidos, de que no podemos hacer cosas, sino al contrario, que sí podemos ser útiles. Y allí fue cuando tomé, pues para mí, la frase del libertador Simón Bolívar, donde dice que la grandeza no está en ser grande, sino en ser útil. Y a eso me dedico, a ser útil, ser colaborador con quienes pueda. Y bueno, gracias a Dios, pues eso me ha abierto caminos y me ha abierto muchas puertas dentro de la inclusión y la integración en Venezuela a luchar por mis compañeros. Excelente esa acotación del apoyo de la familia, la importancia del rol que juega la familia eh, en cuanto al acompañamiento de, en ese proceso, ¿no? de aceptación, de asumir la discapacidad como un desafío, conscientes pues de que los designios de Dios son insondables y que nunca pondrá una carga sobre nuestros hombros que no podamos soportar. Y allí cobra un gran valor ese apoyo de los seres más queridos, de las personas que crean en ti, ¿no? Eso es muy significativo. Eh, Nos hablas del ejercicio de tu rol como activista por los derechos humanos, eres promotor, de hecho, y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Cuéntanos un poco de esa experiencia. En Venezuela, por ejemplo, en 2007 se aprueba la ley especial para las personas con discapacidad, que personalmente considero era una ley extraordinaria, solamente que faltó un poco impulsar más su implementación. Sin embargo, recientemente se aprueba la ley orgánica, un rango superior que debería apalancar pues el diseño e implementación de políticas con mayor fuerza y tú has tenido un rol activo y protagónico en la consolidación de estos instrumentos jurídicos. Si nos pudieras entonces compartir un poco tu experiencia en este proceso y por supuesto al frente del CONAPDIS que te tocó impulsar esas políticas Bueno, recuerda que con la llegada de Hugo Chávez Frías, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, al poder junto al pueblo, comenzamos un proceso constituyente, lo que se llamó la refundación de la República, y donde sin duda alguna
y por primera vez en la historia republicana, en el artículo 81 de la Constitución, que fue un proceso hermoso en aquella época del año 99, 98, 99, sin duda nos despertó ese espíritu de luchar por nuestros derechos, y donde hubo gente muy importante que participó dentro de ese proceso, entre ellos la constituyentista en aquel momento, Noelí Pocaterra, jugó un papel muy importante en ese artículo 81 de la Constitución, y entre cientos de personas, líderes y lideresas de personas con discapacidad, que en su momento levantamos la voz para que existiera este artículo. Le cuento como anécdota que yo me encontraba en ese momento en el Hospital Militar de Caracas, en el JJ Arbelo, en el piso 9, me encontraba yo recibiendo la rehabilitación que por lineamiento de nuestro comandante Chávez, pues me vinieron a buscar acá a la ciudad de Trujillo para llevarme a hacerme la rehabilitación. Y recuerdo que tuve mucho contacto con algunos compañeros a nivel militar y todo esto, y siempre la necesidad de levantar la voz. Pero donde he tenido mayor incidencia fue cuando hubo la construcción de la primera ley. En el año 2002 estaba saliendo lo que eran las misiones sociales. Una de las primeras misiones que surgieron fue la misión Robinson, y donde puedo decir con mucho orgullo y satisfacción, fue mi primer trabajo que tuve. Como yo era bachiller en aquel momento, sabía leer y escribir, siempre tenía que hacer algo y se abrió la oportunidad para que yo pudiese ser facilitador. Una de las mayores experiencias más hermosas que he vivido, lo que es enseñar a leer a nuestros hermanos y hermanas. Y resulta que me ocurrió algo. Fui despedido, y a donde yo reclamaba mi derecho a la inserción laboral, y fui despedido por todavía esos sesgos de discriminación que existen en muchas personas, heredadas, parte de la ignorancia, digo también, donde digo, no, pero como un muchacho que no puede caminar o no puede mover sus brazos bien puede enseñar a otra persona la cuestión. Y eso fue algo fuerte lo que me tocó vivir en ese momento, porque me sentí que se me estaba vulnerando. Entonces resulta que a partir de allí yo comienzo a hacer una investigación. Estamos hablando del año 2002, todavía no teníamos aprobada la ley de personas con discapacidad en Venezuela, y resulta que yo, en mi proceso de formación dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el proyecto de mi trayecto inicial fue una propuesta de ley para las personas con discapacidad en Venezuela. Los profesores quedaron muy motivados, muy enamorados de aquello. Y bueno, como suceden esos milagros que suceden en la vida, cuando las personas con discapacidad de alguna manera estábamos pensando todos en la misma necesidad de tener un marco legal que nos protegiera, que nos dignificara, porque ya la Constitución de alguna manera lo había hecho a través de el término persona con discapacidad, porque aquí sí existía una ley que poco se hablaba de ella, y estamos hablando era de personas incapacitadas o discapacitadas, lo que era la LIPI. Ajá. Entonces, bueno, a partir de allí se genera esa magia, pues, de que un grupo de personas con discapacidad se fueron organizando a nivel de todo el país, y comenzó todo lo que fue la lucha por la primera ley que fue aprobada en el año 2007. Sí, yo estuve, por cierto, aprovechando en ese primer congreso que hubo en 2001 en Río Chico, para la discusión y lo que fue ese trabajo, ese preámbulo a lo que fue la implementación de la aprobación de la ley. De verdad fueron 6 años de lucha activa, de una participación verdaderamente efectiva de los colectivos con discapacidad. Fue una experiencia muy significativa. Y a partir de ahí, maravilloso. Yo no sé si recuerdas que en las plazas bolívares nos reuníamos 2, 3, 4 personas a discutir por nuestra ley debajo de las matas
en los árboles, fue muy emocionante realmente la Sí, 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 participación. fue un proceso largo, pero ahí me consta que hubo mucha consulta, mucha participación activa y protagónica, como se suele decir, ¿no? Eh, y fíjate tú que fuiste bien activo en este tema de la ley, nace el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y 6 años después 4 años después de la promulgación de la ley, pues te toca asumir la responsabilidad de estar en el CONAPDIS. ¿Qué experiencia te dejó el haber estado al frente del ente rector de las políticas públicas a favor del colectivo con discapacidad? Bueno, les confieso que para mí fue un privilegio, una bendición el apoyo del presidente Chávez en confiar en nosotros, las personas con discapacidad, en una tarea tan ardua que es generar política pública a favor del sector y donde el lineamiento fue construir desde adentro hacia afuera, pues esa, esa reingeniería, esa estructura que diese fuerza a la institución para poder generar la política pública. Es decir, le decíamos comúnmente, salir de la casita Plaza Venezuela a cada rincón del país, hacer todo lo que era la transversalización de la política de discapacidad, de hacer entender de que el trabajo para lo que es la inclusión de las personas con discapacidad no era deber de solamente un ente, sino que cada ministerio, el Ministerio del Trabajo tenía que encargarse de trabajar por la inserción laboral, el Ministerio del Deporte tenía que fomentar el deporte adaptado a las personas con discapacidad, el Ministerio de Educación tenía que luchar por la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Y bueno, esa experiencia sin duda alguna fue muy llena de aprendizaje, de una experiencia que me dejó la oportunidad de conocer seres maravillosos, de poder compartir con todas aquellas personas con discapacidad luchadoras que existen en Venezuela, que realmente uno tiene un batallón de personas maravillosas que se esfuerzan cada día para romper todas las barreras que están sujetas pues, en toda la que es la historia a nivel de republicana del país. Más, aquí no se había hablado de discapacidad, apenas tenemos 27, 28 años hablando de discapacidad y cómo esos hombres guerreros pues han dejado su granito de arena y en mí dejaron mucho aprendizaje. Yo era un muchachito, prácticamente asumiendo una política tan importante en nombre de todas las personas con discapacidad, donde algo que siempre traté de hacer fue escuchar todas las voces y en consenso hacer las cosas que teníamos que hacer para su momento, para el momento histórico que estamos viviendo. En ese momento una de las cosas más importantes era la consolidación y la creación del reglamento de la ley de personas con discapacidad, que fue como un elefante blanco que se nos quedó ahí estancado en su momento y que Siempre nosotros de alguna manera construimos ese instrumento. Lo hicimos también de manera con la participación protagónica a nivel nacional y que bueno, por circunstancias que ya todos conocemos, sobrevenidas con la enfermedad de nuestro comandante, pues nos dio la oportunidad para que fuese sancionada y fuese discutida bajo los parámetros que tenía que hacerse a nivel del Ejecutivo. Pero sin duda alguna fue también un trabajo muy maravilloso que hicimos las personas con discapacidad a nivel nacional. Mi reconocimiento a todo aquel equipo que me acompañó en todas estas jornadas argumentativas que se hicieron, en la construcción del reglamento, en el trabajo con el Centro de Genética a través del convenio Cuba-Venezuela, los 7 laboratorios de prótesis y órtesis que construimos en su momento, el proyecto Todas y Todas a la Escuela, junto con la misión Dr. José Gregorio Hernández. Yo me considero un milagro del Dr. José Gregorio Hernández que hizo la revolución en mí. Yo vengo de allí en el hecho de que yo fui una persona que puedo decir que tengo el beneficio de haber sido bendecido
por la misión del doctor José Hernández y que fue mi catapulta para poder que mi comandante y nuestros viceministros y ministros me conocieran y vieran la capacidad que ellos pudieron ver en mí para poder asumir esa responsabilidad. Y bueno, siempre con el apoyo de las personas con discapacidad, que sin duda alguna es fundamental para un trabajo como este. Sí, bien, bien importante. Y ahora que acotas precisamente ese aporte, como activista social eh, es fundamental desde el activismo la organización, ¿sabes? El pueblo, las personas organizadas, eh, consolidando, remando todos para llevar a puerto seguro, pues. El, Hablar un poco de la importancia de las organizaciones y de la organización de las personas con discapacidad para poder consolidar esa tan anhelada inclusión, esa tan anhelada integración, esos procesos y los desafíos que enfrentan este tipo de organizaciones. Bueno, recuerda que en Venezuela estamos luchando en romper con aquel paradigma asistencialista rehabilitador que tanta mella ha hecho dentro de las personas con discapacidad, que ha estereotipado a las personas con discapacidad como que el pobrecito, el que todo hay que hacerle, el pedigüeño. Y resulta que aquí la palabra clave es el empoderamiento. Las personas con discapacidad tenemos que empoderarnos y empoderarnos de nuestros derechos, pero al mismo tiempo de nuestros deberes. Y para ello no hay que esperar que una persona sin discapacidad venga a luchar por lo que son nuestros derechos, sino que nosotros los tenemos que hacer. Y la mejor manera de hacernos sentir es a través de la organización. Y cuando hablo de organización no tiene que ser necesariamente, aunque todo está impregnado de lo político, pero inclusive desde el ámbito social podemos organizarnos para crear un club deportivo, podemos las personas con discapacidad para crear un grupo de lectura, un grupo de teatro, es decir, de acuerdo a nuestras necesidades o de nuestras luchas que podamos tener individual y de colectivo, a partir de allí generar saltos organizativos dentro de nuestra población. Pero sin duda alguna, para seguir avanzando en la lucha de derechos, en la lucha de seguir garantizando de que lo que está escrito en ese marco legal tan hermoso y tan extenso que tenemos los venezolanos, es que tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo nuestras organizaciones. Y cuando digo esto, una de las reflexiones que hacía yo estos días con uno de los compañeros entre los diferentes debates y discusiones que a veces tenemos, es que a veces comenzamos con mucha fuerza una organización, pero a medida que los miembros, los integrantes, van recibiendo las bendiciones y las soluciones a sus necesidades y su cuestión, dejamos a las personas que todavía le faltan por resolver su situación, lo dejamos atrás y lo dejamos luchar. Y resulta que no debería ser así, es parte de nuestra solidaridad y empatía que tenemos que tener hacia nuestros propios compañeros. Y esa es parte de la cuestión, el aprendizaje, la experiencia que hayamos podido tener, compartirla. Existe mucha competitividad a veces entre los líderes y lideresas de personas con discapacidad por el hecho, claro, natural, de a veces ser el protagonista. O sea, tenemos que quitarnos de esos vicios de egoísmo, sino de entender que la lucha es de un colectivo y que tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos, que tenemos que agarrarnos de las manos verdaderamente y ir todos en una misma dirección. Y cuando hablo de esto, hablo inclusive de que los compañeros con discapacidad física podemos trabajar de la mano con los compañeros con discapacidad visual, que los compañeros con discapacidad visual podemos trabajar con las personas con discapacidad auditiva. Es decir, todas las personas con discapacidad nos unimos, y yo hago una metáfora, es que nos convertiríamos como en un superhombre, porque cada uno, de alguna manera, hemos entendido las personas con discapacidad, es que la persona con discapacidad, por ejemplo, visual, adquiere grandes talentos a nivel
o se le desarrollan otros de sus sentidos y así cada una de las discapacidades. Cuando unimos todas esas fortalezas nos convertimos en un superhombre, en un super colectivo que podemos lograr muchísimas cosas y acelerar muchísimas cosas. Otro de los aspectos importantes de las organizaciones es hacer entender que la discapacidad no es un asunto nada más de nosotros, los que vivimos la discapacidad, sino que es un asunto, una lucha de todos, de todos. La inclusión es una lucha de todos los ciudadanos, porque después de todo, ¿quién no tiene un familiar con discapacidad? ¿Quién no tiene un amigo con discapacidad? Y a veces, por circunstancias de la vida, por falta de prevención o por situaciones sobrevenidas, también hay personas que de un día para otro también adquieren una discapacidad. Y hacia eso es que tenemos que nosotros luchar para que tengamos un mundo donde no tengamos que enfrentarnos a desafíos que puedan caer en frustración, que puedan caer en depresión, que pueda caer en una situación donde nos sintamos que no podamos cumplir sueños, objetivos, sino al contrario, tenemos que seguir creando un país donde derrumbemos todas estas barreras y obstáculos para que todos podamos desarrollarnos de acuerdo a nuestras capacidades. Y es que el hecho de estar unidos en ese trabajo codo a codo por la inclusión no quiere decir que se renuncie o se omitan, se supriman pues el reconocimiento de las particularidades de cada quien, de cada colectivo, de cada persona. Se trata simplemente pues de unir esfuerzos, de unir fuerzas en aquellos procesos pues que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Y porque mucha gente puede pensar eso también, y de hecho me ha tocado conversar con compañeros que dicen, no, la lucha de un sector de personas con discapacidad es la lucha de ese sector y aquel sector que haga su lucha también. Se llega a un momento pues en el que necesitamos todos hacer fuerza para que nuestras voces se puedan potenciar y puedan ser escuchadas y nuestros planteamientos pues tengan un contexto un poco más amplio. Porque una de las cosas que quizás no, debilitan nuestra lucha incluso es el hecho de que, por ejemplo, hablemos de inclusión y resulta que entonces estemos promoviendo, por ejemplo, una ley que creo que hubo en algún momento, desconozco el estatus, de la llamada ley azul, que aprobó un sector político en el país. También recientemente, de hecho, se creó la ley especial, se aprobó la ley especial para el trabajo. Entonces, yo me pregunto, Edgar, si tenemos una ley orgánica, si que desde el artículo 89 al 92, si mal no recuerdo, es bastante completa en cuanto al tema de inclusión laboral y que lo que le falte a esa ley, pues lo podemos incorporar en el reglamento, ¿sí? Y que aparte de todo eso, pues las cosas que se puedan omitir en esa ley, pues ahí tenemos nosotros la CDPD, que tú, por cierto, presidiste, el Comité Venezolano para la ratificación de la CDPD, y tenemos otros instrumentos jurídicos que nos permiten equipararnos, ¿no? Entonces, me gustaría una reflexión tuya en este sentido, porque sería como que dispersar esfuerzos, ¿no? Y en caso de que no compartas pues este punto de vista que yo tengo, pues nos dejes esa reflexión y ese aprendizaje en torno a esta ley. Aunque los abogados dicen que lo que abunda no estorba, pero algunas veces te puede incluso hasta limitar, ¿no? Bueno, yo creo que para de alguna manera atomizar todo este marco legal que nosotros tenemos, porque sin duda alguna es, si algo podemos decir en Venezuela es que a nivel de lo que es el marco legal y la capacidad jurídica que puedan ejercer las personas con discapacidad, yo, según lo que he podido conversar y el intercambio de saberes que he podido tener con diferentes compañeros y organizaciones a nivel latinoamericano, y es que sin duda alguna en Venezuela tenemos grandes avances en la parte jurídica dentro de para la lucha y la inclusión de las personas con discapacidad. Y que, bueno, que existan todos estos marcos legales, pues sin duda alguna, pues, digamos, no
no hace daño en el sentido de que tenemos de dónde más para agarrarnos, ¿no? Para defender cualquier vulneración que se está haciendo en algún momento algún compañero con discapacidad. Pero sin duda alguna, tienes razón en el sentido de que a veces la lucha se dispersa, ¿no? Y en este momento es clave. Ahora que ha salido la ley orgánica de inclusión, de igualdad, desarrollo e integral de las personas con discapacidad, un título muy interesante, a mí me da mucha, me siento muy identificado con ese título porque es bien amplio de lo que debería ser el concepto a la hora de atender a las personas con discapacidad por parte del Estado. Es una oportunidad una oportunidad para atomizar todo este proyecto de seguir luchando y fortaleciendo los derechos. Claro. Hoy en día, las personas con discapacidad tenemos la oportunidad de unirnos en la defensa de este marco legal, con la buena hora de que estamos viviendo un momento histórico donde cada día se está garantizando la participación política de las personas con discapacidad. Hemos logrado espacios que en algún momento no los teníamos. Y eso lo podemos ver recientemente en cada asamblea que se desarrolla. Existe un capítulo de discapacidad. Se ha creado el Congreso Bicentenario, el Congreso de los Pueblos, tuvimos un capítulo de discapacidad. Salió el Congreso Bicentenario, tuvimos un capítulo de discapacidad. Salió el Congreso de la nueva época, tenemos un espacio, un capítulo de discapacidad. Salió el Congreso del Bloque Histórico, tenemos capítulo de discapacidad. En cada una de las actividades políticas se nos ha brindado un espacio único que en algún momento no lo teníamos. Y ahí parte, y eso es de las cosas que a veces muchos compañeros nos discuten, no, pero es que es lo mismo, nosotros hemos elevado miles de propuestas, la cosa. Y yo les digo, hermanos, cada día se va avanzando, tenemos que seguir luchando. Por ejemplo, hace 10 años, uno se pone a revisar sus documentos de hace 10 años, 15 años, y se pedía gritos en cada asamblea, en cada congreso, la ley orgánica de personas con discapacidad. Hoy en día la tenemos. ¿Y qué significa estos avances de la ley orgánica? Pero muchos dicen, pero Edgar, ¿cómo se come esto? Una ley más, va a ser lo mismo. ¿Cómo la hacemos cumplir? Lo que pasa es que una ley orgánica tiene avances a nivel legal porque tiene avances más coercitivas. Es decir, aunque yo no estoy muy de acuerdo en el sentido de que a veces tengamos que sancionar o multar a alguien para que nos cumplan nuestros derechos, porque yo creo más en la conciencia, en la concientización de esta persona para que nos cumplan nuestros derechos, pues, pero hoy en día está allí. Va a ser aquella persona que vulnere el derecho de cualquier persona con discapacidad, va a estar bajo una situación donde podría ser multado, podría estar sancionado por haber irrumpido en el derecho de una persona con discapacidad. Pero vamos más allá, tiene la transversalización, es decir, ahora se está entendiendo, se va a multiplicar el mensaje de que el trabajo por las personas con discapacidad no es nada más único del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad ni la misión Dr. José Hernández, sino que cada uno de los ministerios que existen en este país tienen que realmente luchar por crear políticas de acuerdo a su función a favor de las personas con discapacidad. Y ese es parte del trabajo, primero, de que nosotros conozcamos nuestros 112 artículos que tiene la nueva ley. Son 112 artículos. Desde ahora empecemos a memorizar, a divulgar, a promover en cada espacio nuestra ley orgánica, porque ya nosotros, las personas con discapacidad, sin duda conocemos mucho de nuestros derechos, pero tenemos que también enseñar a los demás para que por ignorancia o por falta de conciencia o por falta de sensibilización hacia lo que es nosotros, esos prejuicios todavía heredados o arraigados entre la sociedad, podamos nosotros brindar un espacio mejor a los compañeros. Y precisamente
en ese proceso de dar apertura a esos espacios, pues nosotros también tenemos esa posibilidad cierta de generar, de incidir de manera eh, protagónica en esos cambios que es importante, es necesario generar, ¿no? Son esos espacios que están ahí para que nosotros de manera activa nos podamos sumar, nos podamos incorporar y hacer aportes cada quien desde su perspectiva, desde su capacidad y desde la manera en que pueda tributar. Lo importante es sumarnos, creer, sumarnos y por supuesto, velar por el cumplimiento de estos derechos, sin olvidar los deberes, como tú bien lo señalaste al principio. Edgar, el, pude leer en tu semblanza que en tu vida también tienes una faceta de escritor. Compártenos un poco de esa experiencia y háblanos de ese libro que acabas de publicar, dónde lo pudiéramos encontrar y qué te inspiró para escribir ese libro. Bueno, les cuento que desde hace muchísimos años, parte de esa manera de poder superar en aquel momento haber adquirido una discapacidad era que yo plasmaba lo que escribía, lo plasmaba y al mismo tiempo que me sirvió de rehabilitación. Todos aquellos sentimientos, bien sean de dolor, de pesadumbre o de alegría, todo lo escribía. Yo le llamaba en aquel momento en mis garabaticos, pues, que hacía. Pero nunca, a pesar de que duré en transcurso de todos estos años escribiendo, no me había atrevido a mostrar algo de lo que había hecho. Hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo venía y escribía cosas. En aquel momento de incertidumbre tan grande que tuvimos como humanidad, como sociedad, pues decidí, pues, con el entusiasmo de algunos compañeros que me habían leído, Edgar, pero ¿por qué no muestras lo que haces? Escribe, sigue escribiendo. Y bueno, hasta que decidí mostrarlo y resulta que decidí participar en algunos concursos. En el primer trabajo que hice fue en pandemia, fue que hubo un concurso de escritores latinoamericanos, donde hacer un relato de 150 palabras que iba a ser leído a los niños en Venecia. Hay que hacer un relato infantil. Y bueno, resulta que esa antología que se hizo a través de la Fundación Siete Lunes, una fundación italiana, resulta que el relato quedó dentro de los seleccionados. Para mí fue muy emotivo y me dio aquella confianza para seguir mostrando, ¿verdad? Y bueno, con esa experiencia en esa antología pude contactar, porque para mí fue sorpresivo, porque yo era la primera vez que ocultaba allí y encontrarme con escritores como la escritora Gio Rivero, la escritora boliviana venezolana, ganadora del premio García Márquez en el año 2016-2017, fue para mí muy, muy motivador. Inclusive pues me atreví a escribirle y ella me respondió y se convirtió en una asesora de mi escritura, me daba consejos, y el consejo: sigue escribiendo, sigue mostrando, tienes el talento, me decía. Bueno, eso me generó la confianza para seguir escribiendo y mostrando, y participando en series de concursos en el que, por casualidad de la vida, el día de hoy se está haciendo el bautizo de este libro, Hoy no perderé, en España, un concurso de la Fundación Atletas Sin Fronteras, y que participé con un cuento basado en la pandemia que se llama Mis Paseos. Gané el segundo lugar y bueno, sí, eso me inspiró todavía. Eso hace 2 años que habíamos quedado ganador desde ese concurso, y bueno, así he seguido trabajando gracias a la incorporación dentro de una organización que se llama el Foro Internacional de Personas con Discapacidad,
Ujú. que combina diferentes compañeros con discapacidad a nivel latinoamericano, escritores, a través de un programa que ellos se llama el Jardín de Letras. Hemos recibido talleres a través de nuestra tallerista Malú Oliva y que he aprendido a mejorar mucho a la hora de escribir. Y bueno, hoy en día pues he participado ya en aproximadamente 6 antologías de escritura. En Colombia también tenemos una antología que se llama Antología de Constelación, de escrituras diversas, y que pues me ha dado esa posición de hoy en día, pues seguir con mayor entusiasmo a, a seguir escribiendo. Y bueno, Mm. actualmente tengo ya el 30 de octubre, fue publicado por mi primer libro, mi primera antología completa de mi autoría, gracias al apoyo de, de una editora, mi editora compañera Zulay, que ella es presidenta, miembro de la Fundación Retinosis Pigmentaria de Venezuela, y Ujú. que ella fue una gran colaboradora, mi amiga, mi compañera, que me ayudó a editar este primer libro y que bueno, está a disposición en Amazon, lo pueden adquirir, se llama El vuelo del vencejo, es una escritura abierta de romántico, desamor, amor, tiene de todo un poco, bueno, espero que la disfruten Claro. y la puedan adquirir. Bien interesante esta experiencia y es una de las cosas que nos va dejando el no rendirnos, ¿no? Cuando estamos en esto de vivir la discapacidad y bueno, y saber pues que así como nos llega este desafío, pues también hay muchísimas oportunidades y posibilidades para superarla y para salir adelante. Lo importante es estar claros y trazarnos definitivamente metas, ¿no? Eh, Edgar, ya para concluir, si te gustaría agregar alguna otra reflexión antes de ese mensaje que sería bien No, importante pues que nos quedara. de verdad muy agradecido contigo, con todo tu equipo, con tu organización, con tu fundación, de permitirme poder tener esta tarde, conversar contigo, de verdad que me sentí muy cómodo, aunque yo soy mejor, hoy en día puedo decir, soy mejor escribiendo que hablando, ¿viste? Porque tengo esa Sí, característica de que escribiendo puedo tener mejor mis ideas, puedo, claro. porque tantos recuerdos en cada pregunta que me hacía que se me venían y a veces uno podríamos durar horas y horas hablando de anécdotas, de cosas bonitas, de cosas de que también dejaron mucho aprendizaje. Y bueno, de verdad que de esta experiencia puedo decir a los compañeros con discapacidad es que todo es posible, todo es posible, cada sueño es posible, cada proyecto es posible mientras tengamos la humildad para aprender de nuestros demás compañeros, que nunca nos las sabemos todas. La solidaridad de saber que puedo ser aliado de un compañero y de tener la humildad de también de recibir la ayuda del compañero que pueda tener a mi lado. Es importantísimo tener ese propósito claro a lo que también quiero, porque yo puedo soñar muchas cosas, pero no solamente se trata de soñar como si fuese el hippie, la cosa, la florecita, no, tenemos que soñar también hasta con método, ponerle método a las cosas, ponerle técnica a las cosas, para poder nosotros plantearnos con un plan firme, viable, de acuerdo a las capacidades, al recurso que tengamos, para poder desarrollar cada uno de los proyectos, que no podemos comernos el mundo de un solo, y mucho más en el área de discapacidad. Un recuerdo muy bonito que tengo yo es que una persona me dijo, así, hablando un día de todos los obstáculos y desafíos que vivimos nosotros, me decía una persona, después de como reflexión, me dice, Edgar, ustedes las personas con discapacidad son como las truchas. Entonces le pregunto yo, sí, como las truchas. Sí, a usted les toca nadar en contracorriente. Siempre les toca nadar contracorriente, esa fuerza
y realmente eso motiva y inspira a uno a ser mejor persona. Yo digo, bueno, qué bonito que tú sientas que podamos tener esa sensación en ti, pero bueno, más que ese deseo, nosotros lo que buscamos es la igualdad de oportunidades. Así es. Nosotros no tampoco queremos convertirnos en esa cuestión de que nos veamos que somos los mejores y todo esto, porque también tenemos nuestros errores, tenemos nuestros defectos, como también tenemos muchas virtudes, pero lo que buscamos Claro. es esa igualdad de oportunidades, esa equidad de oportunidades. Tampoco queremos que nos lo den todo porque no nos merecemos todo, porque eso también es parte de las cosas que hay que aprender, que a veces porque tenemos un marco legal intenso, tenemos todo, entonces creemos que nos lo merecemos todo porque nos dieron una oportunidad, nos resolvieron un problema, entonces al otro queremos resolver el problema y no, tenemos que aprender también a nosotros a ser conscientes de que tenemos que luchar también desde nuestro, como si no tuviesen ningún tipo de discapacidad. Pues de eso se trata también, Así es. buscar la igualdad. Y Ajá. parte de eso, bueno, sin duda alguna necesitamos condiciones para lograr esos sueños. La accesibilidad es importante. Y cuando decimos accesibilidad, muchas personas desde mi posición como persona con discapacidad neuromusculoesquelética, creemos que hablar de accesibilidad se trata de una rampa nada más, y no es así. La accesibilidad es accesibilidad a nivel de arquitectónica, por supuesto que es Sí. necesario, pero De tenemos ecuación, de accesibilidad a recursos. nivel de transporte, de la movilidad. Necesitamos la accesibilidad tecnológica para nuestros compañeros con discapacidad visual, ¿verdad? Necesitamos la accesibilidad a nuestras universidades, porque una de las deudas que tenemos pendientes, sin duda alguna, es crear un sistema inclusivo realmente para la educación superior en Venezuela de las personas con discapacidad. A nivel de educación básica y a nivel medio se han logrado importantes avances, pero a nivel de educación universitaria nos falta mucho que hacer. Uno se pone a ver las estadísticas de las personas con discapacidad que se han graduado y vemos que son pocas para la cantidad de personas que fueron inscritas en su momento, o que a algunos Sí, compañeros se les hace cuesta arriba poder graduarse en una universidad. Entonces, hoy en día, aprovechando la tecnología, hay que también trabajar en la accesibilidad tecnológica para lograr que nuestros compañeros puedan desarrollar su máxima potencial a través de una carrera universitaria, una carrera profesional. así es. Bien, bien importante, ¿no? Dos cosas puntuales que yo suelo reiterar cuando sostenemos estos diálogos tan motivantes, tan inspiradores, es el hecho cierto de que el día a día es una constante alternativa de aprendizaje y si tenemos plena conciencia de eso, pues ya tenemos parte de la batalla ganada y la otra es para la sociedad toda, pues que las personas con discapacidad tienen muchas cosas para dar, mucho para demostrar, lo único que necesitan es la oportunidad, la oportunidad en igualdad de condiciones, esa equiparación necesaria y que haya conciencia en los diferentes espacios de ello, pues para nosotros también significa un avance bien importante. Así que Edgar, de verdad que muchas gracias por tu participación en estos senderos de inclusión, estos senderos tan diversos, tan complejos, pero necesarios y que nos van dejando, en la medida en que vamos consolidando logros, muchas, muchas satisfacciones. Estos espacios pues están abiertos para cuando desees abordar una temática en particular, pues aquí vamos a estar. Queremos potenciar las voces de los colectivos de las personas con discapacidad para que en la medida en que vayamos difundiendo estos mensajes, pues vayamos llegando a la sociedad y vayamos poco a poco construyendo esa inclusión que tanto anhelamos, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por tus aportes, por ese valor, por compartir con nosotros pues parte de tu experiencia de vida y lo que ha sido pues tu trayectoria como promotor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y estas puertas siempre, siempre estarán abiertas. Bueno, muchísimas gracias. Y Sí, bueno, un saludo y de las felicitaciones y que gracias por este apoyo y por esta oportunidad de poder compartir un pedacito de mi vida con todos los compañeros y un mensaje
de lo aprendido y bueno, de lo que falta aprender en todo este camino, en estos senderos de inclusión, donde como usted bien decía, estamos en continuo aprendizaje. Estamos en un cambio de paradigma hacia lo que es la construcción de una verdadera inclusión e integración entre las personas con discapacidad en la República Bolivariana de Venezuela y que lo estamos haciendo desde las bases. Lo más maravilloso de todo este proceso en Venezuela y que realmente sintámonos orgullosos, porque a veces decimos, no, que en tal país, que la cuestión, que allá mucho funciona mucho mejor, no. Mira, la experiencia que tiene Venezuela, por supuesto que nos falta muchísimo que hacer, pero uno de los grandes logros que hemos tenido es que nosotros, las personas con discapacidad, nos hemos ganado a pulmón propio espacios de participación protagónica en espacios de toma de decisiones que van dirigidos hacia lo que es la inclusión de las personas con discapacidad y que todavía nos falta seguir avanzando en ese proceso, pero con la participación, con la organización, con el aprendizaje permanente, la formación permanente de nosotros como ciudadanos, como seres humanos que tenemos que cada día prepararnos para enfrentar tantos desafíos y barreras a derribar en este mundo, claro que podemos lograr nuestros sueños, podemos lograr nuestros objetivos y tenemos que seguir haciéndolo, pero juntos, unidos, como decía nuestro escritor trujillano Mario Briceño Iragorri, entre ayudarnos entre nosotros. Tenemos que entre ayudarnos. Con ese mensaje nos quedamos, con ese mensaje quiero que quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales pues se queden y que por supuesto nos acompañen en este proyecto. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan un like que para nosotros tiene un gran significado, comenten, compartan para que este mensaje tenga un mayor alcance. Por seguirnos, por acompañarnos. Muchísimas gracias y será hasta un nuevo episodio. Senderos de inclusión, camino abierto.